Bien. ¿Cómo están? Ok. Hay 4 por lo menos que están bien. Estamos bien, estamos empezando. Hay 4 que están bien. A ver, ¿cómo están? Ok, está mejor, está mejor. Muy bien. Dice la palabra que a los que aman al Señor, todas las cosas. Todas las cosas. Amén. Y saben, tenemos la certeza y la confianza de que Él tiene cuidado de nosotros. Que aún en los momentos de dificultad, los momentos difíciles, los momentos en que no resistimos, no aguantamos, allí Él permanece fiel. Aunque no lo veamos, aunque no sintamos nada, Él sigue siendo fiel y permanece fiel hasta el final. ¿Saben? Porque no depende de nuestras emociones, ni de nuestros sentimientos. Es su carácter fiel y verdadero. Fíjense, quiero iniciar contándoles una historia que se dio en la década de los 40. Dice, durante la oscuridad de la Segunda Guerra Mundial, vivía en Holanda una joven cristiana llamada Corrie ten Boom. Era una sencilla relojera que vivía con su padre y su hermana Betsy. No eran soldados ni políticos, era una familia común, pero con una fe extraordinaria. Movidos por su amor a Cristo y su convicción de que toda vida humana tiene valor, Corrie y su familia comenzaron a esconder judíos en su hogar para protegerlos de los nazis. Recuerden que en ese momento los nazis querían aniquilar a todos los judíos, ¿verdad? Y ellos los escondían en su casa para que no fueran asesinados, ¿ves? Ahora bien, para los nazis eso era un acto de traición. Y quien hiciera eso era encarcelado y asesinado también. Y fíjense lo siguiente, convirtieron su casa en un refugio, una trinchera secreta en medio del caos mundial que se vivía. Y dice, sin embargo, un día fueron descubiertos. Corrie, su hermana y su padre fueron arrestados. Después de un tiempo, Corrie y Betsy, su hermana, fueron enviadas al campo de concentración de Ravensbrück, un lugar donde el sufrimiento humano alcanzaba niveles inimaginables. Celdas frías, hambre constante, enfermedades, castigo, humillación, tortura. En medio de este sufrimiento, Corrie incluso vio cómo el cuerpo de su hermana se debilitaba día tras día, por lo que constantemente oraba por un milagro. Pero el milagro nunca llegó. Y Betsy murió en aquel lugar, así que Corrie se quedó sola, dolida y rota. Una noche, mientras se acomodaba en un rincón de la celda, con el alma hecha pedazos, pensó y dijo lo siguiente: ya no puedo más. Señor, si estás aquí, ¿por qué no haces algo? Pero fue en ese punto exacto, el de máxima presión que sentía Corrie, el dolor sin respuesta, donde recordó las últimas palabras de su hermana, que había fallecido. Estas eran las últimas palabras de su hermana. Corrie, no hay pozo tan profundo donde el amor de Dios no sea aún más profundo. Allí, rodeada de dolor y sufrimiento, la felicidad de Dios se volvió más real que nunca. Él no la libró de pasar por el campo de concentración, pero sí la sostuvo en medio de él. Poco tiempo después, Corrie fue liberada, no por un juicio, no por gestiones humanas, sino por un error administrativo. Un error que la salvó de ser ejecutada. Un error que claramente llevaba la firma de Dios. Luego de terminada la guerra, la Segunda Guerra, Corrie se dedicó a predicar el Evangelio y a escribir libros. De hecho, escribió muchos libros y predicó el Evangelio durante muchos años. En más de 60 y tantos países visitó predicando el Evangelio. Ahora, ¿ustedes saben qué es lo que predicaba Corrie? Sobre el perdón. En su vida luego relata ella que se encontró con custodios de la cárcel cuando ella volvió a Alemania.
Y cuenta que fue difícil, pero que ahí Dios le enseñó, en medio del sufrimiento, le enseñó a perdonar y a confiar en Él. Y quizás tú y yo no estamos en un campo de concentración, gracias a Dios. No tenemos una situación tan cruel y tan difícil como esta. Pero, ¿sabes algo? Probablemente algunos de los que estamos aquí estamos atravesando situaciones difíciles. Estamos aquí enfrentando crisis que nos están empujando al límite. Límite donde no encontramos salidas. Límite que nos está llevando a una tensión máxima que no podemos controlar. Y fíjense algo, mientras preparaba este mensaje, Dios me mostraba que sí, entre nosotros hay personas que están pasando dificultad. Quizás algunos están diciendo, ya no puedo más. Quizás algunos están diciendo, ¿por qué Dios no hace algo? ¿Qué estás esperando, Dios? No veo movimiento. Ahora, si ese es tu caso, déjame decirte algo. Dios tiene cuidado de ti. Sí, Dios tiene cuidado de ti. No te desanimes. Dios tiene cuidado de ti y todo va a estar bien. Fíjense, este mensaje tiene la intención, el propósito de que aprendamos a confiar en Dios. Aprendamos a confiar en su fidelidad, que no depende de las circunstancias, no depende de la situación, no depende de mi estado de ánimo, depende de su carácter firme y de su poder eterno. El apóstol Pablo vivió algo similar. Segunda de Corintios, en su segunda carta a la iglesia en Corinto, escribió sobre situaciones que le estaban oprimiendo en gran manera. Desde el capítulo 1 empieza con esto. Vamos a leerlo. Dice así: amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados, fíjense esto, oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar. Es decir, el apóstol Pablo estaba abriendo su corazón a quienes les estaba escribiendo para decirles, estoy siendo oprimido, tengo dificultades, estoy siendo agobiado, incluso más de lo que puedo soportar. Es como que estuviera diciendo, no aguanto esta situación, no aguanto esta presión me está sobrepasando. Y sigue diciendo, y hasta pensamos que no saldríamos con vida. Su vida corría peligro. Durante varias semanas hemos predicado sobre el trayecto del apóstol Pablo en sus viajes misioneros, en el libro de Hechos. Sin embargo, aquí en esta carta, el apóstol Pablo abre su corazón y dice, me siento agobiado más de lo que puedo soportar. ¿Saben? Desde aquí nos enseña algo. Porque muchas veces cuando estamos agobiados, cuando nos sentimos que no aguantamos, ¿saben qué hacemos? Nos quedamos callados. No hablamos. Porque aún pensamos que podemos controlarlo de toda, bajo nuestra fuerza. Aún en momentos de crisis, pensamos que todavía tenemos la capacidad de manejar las situaciones. Y el apóstol Pablo, que es el líder de la iglesia de los gentiles, que fundó muchas iglesias en toda la provincia de Asia, que un líder debiera estar diciendo, todo está bien, yo soy fuerte, yo lo tengo todo bajo control. Él está diciendo, hey, esto me está superando. Esto supera mi capacidad de aguante. Yo no puedo soportar esto.
Y se los está escribiendo a ellos. Y fíjense el versículo 9. De hecho, belleza este versículo. De hecho, esperábamos morir. Ya no teníamos esperanza. Esperábamos morir. Pero, ahora fíjense esto. Pero, como resultado, ¿resultado de qué? Sí, resultado de que esperábamos morir. ¿Resultado de qué? De la opresión. ¿Ok? ¿Lo vieron? ¿Ven la secuencia? Dice, esperábamos morir, pero como resultado de todo esto que me está agobiando y que no aguanto, como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios. ¿Qué nos enseña esto? ¿Cuándo aprendemos a confiar en Dios? Cuando estamos hasta la guacha, dice Iri, para hacerlo más coloquial, exacto. Es decir, como resultado de la opresión que no aguantaba, allí entendí, aprendí, ojo, y lo está escribiendo el apóstol Pablo, después de todos los profetas del Antiguo Testamento, creo que el apóstol Pablo es el que sigue en rango. Y él está diciendo, como resultado de toda esta opresión que no podía resistir, entonces aprendí a confiar en Dios. Quiere decir que antes no lo hacía. Interesante. Y les hago una pregunta. ¿Será que cuando todo va bien aprendemos a confiar en Dios? No me respondieron ni uno, ¿se dieron cuenta? Me respondieron, está bien, lo están asimilando. Me digo. ¿Cuándo aprendemos a confiar en Dios? Porque nos sentimos confiados. Cuando todo está bien, lo resolvemos nosotros mismos. Claro, estamos confiados. ¿Ya? Y Creemos que podemos. Pero ahí el apóstol Pablo está diciendo, hey, el resultado de la operación es que dejé de confiar en mí. Dejé de perder el tiempo confiando en mis capacidades, en mi fuerza, en mis talentos. Y aprendí. O sea, es decir, Dios me enseñó en la dificultad a confiar solo en Él. Y fíjense la frase que sigue, quien resucita a los muertos. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero sigue diciendo el versículo 10, efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y, ¿qué dice? Oh. Fíjense esto. Cuando aprendió a confiar en Dios, entendió que si Dios lo hizo una vez, lo va a volver a hacer. Si Él cuidó de mí en el pasado, seguirá cuidando de mí en el futuro. Si Él ya me libró del mal, me va a seguir librando del mal. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Es decir, no se va a detener. No es, me seguirá rescatando durante la próxima semana. No. Él seguirá rescatándome. ¿Vieron lo que pasa cuando la confianza está puesta en Dios? Confiamos en que una y otra vez sus misericordias son nuevas y su fidelidad permanece para siempre. Y fíjense el versículo 11, interesante. Y ustedes nos están ayudando a orar por nosotros. ¿Ven el poder de la oración? ¿Ven el poder de orar unos por otros? Es decir, estoy en un sufrimiento que me está agobiando y que no aguanto, no tengo capacidad de aguantar. Allí en ese sufrimiento aprendí a confiar en Dios y a dejar de confiar en mí. Y entendí que si Dios ha tenido cuidado de mí, lo volverá a hacer. Y sus oraciones me han estado ayudando. Oh, belleza. ¿Saben por qué? ¿Ya ven por qué es la importancia de orar unos por otros? La importancia de orar juntos.
¿Ya ven por qué la importancia de los lunes de oración a las 6:30 por Zoom? Sí. Es más, esta semana les tengo un testimonio mañana de una petición que hice hace algunas semanas. Sí. Pero no se las voy a decir. El que se conecta va a saber cuál es la... Se conecta mañana, va a saber. Y sigue diciendo, entonces ustedes nos están ayudando al orar por nosotros. Entonces, fíjense esto, mucha gente dará gracias porque Dios contestó bondadosamente tantas oraciones por nuestra seguridad. Es decir, repito desde el inicio, me sentí agobiado que no puedo aguantar. Aprendí allí a confiar en Dios y no en mí. ¿Ok? Entendí que si Él me cuidó al inicio, me seguirá cuidando. La oración de ustedes me ha ayudado. Y encima de eso, mucha gente dará gracias a Dios al ver el testimonio de la oración contestada. Es decir, no solo conmigo, sino que vamos a impactar a otros. Belleza. Y ¿saben algo? Muchas ocasiones Dios permite que pasemos por aflicciones extremas para quebrar nuestra autosuficiencia y enseñarnos a confiar en Él, a dejar de confiar en nosotros, a dejar de confiar en lo que puedo conseguir o en lo que puedo conocer, a quien puedo conocer o en lo que puedo hacer o en lo que pueda tener. Y Dios a veces permite situaciones, lo permitió con el apóstol Pablo, situaciones que nos quiebran, que superan nuestras capacidades de aguante para disipar, eliminar nuestro sentido de autosuficiencia y enseñarnos a confiar solamente en Él. Siendo así, entonces la pregunta es, ¿qué hago cuando la presión supera mi capacidad? ¿Qué hago cuando la experiencia que estoy teniendo, la situación que estoy atravesando, ya me supera, ya no puedo? ¿Qué hago cuando estoy gritando, no puedo más? ¿Qué hago cuando estoy sintiendo, Dios, no estás haciendo nada? No resisto. Este pasaje nos enseña algunos principios, de hecho 2, que vamos a trabajar. ¿Qué hago cuando la presión supera mi capacidad? Dejo de confiar en mí y aprendo a confiar en Dios. ¿Saben? Fíjense lo que dice el apóstol Pablo allí. De hecho, esperábamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios. Y fíjense la frase, quien resucita a los muertos. El sufrimiento no es casualidad. El sufrimiento no es porque Dios me está castigando. Muchas veces pensamos así. Dios no es un Dios castigador. Ay, sacó la cabeza, voy a darle. No, Dios no es así. Claro, la Biblia nos enseña que Dios es el que ama disciplina. Esa es otra cosa. Cuando metemos la pata, hay que disciplinarlo. Muchos de nosotros cogimos bastante disciplina de chiquito. Así. Y a nadie le gusta de ser disciplinado. Ese es otro tema. Pero Dios no es un Dios castigador. No es que el sufrimiento es porque yo hice o porque yo me merezco. No. O es una injusticia sin sentido. No. ¿Saben? La situación que nos agobia, el sufrimiento, es una herramienta de Dios muchas veces para formarnos y moldearnos a su imagen. Dios permite momentos que nos rompen, que nos superan, para enseñarnos que no fuimos creados para sostenernos solos. No. Ese cuento de que el poder que hay dentro de ti, tú eres lo mejor,
Eso que enseñan donde dice que en tu interior hay algo, el campeón que hay dentro de ti. Son frases motivacionales. Pero Dios no nos diseñó para ser autosuficientes. Dios nos diseñó para depender entera y completamente de Él. Ese es el diseño original. Y quizás a veces reemplazamos o queremos reemplazar ese diseño original por automotivaciones para sentirme bien. Esas automotivaciones en algún momento se van a derrumbar porque dependen de nuestras emociones. No sirven de nada. Nuestro sentido de autosuficiencia espiritual debe morir para que nuestra verdadera fe florezca. Nuestra fe no puede crecer si aún pensamos que todo lo podemos resolver por nuestros propios medios y que todo lo tengo bajo control y que yo puedo, que yo soy lo máximo. Ahí no florece la fe. Por eso es que Dios tiene que pasarnos por el trapiche para enseñarnos lo que es confiar en Él, para que aprendamos a conocerlo. Fíjense algo, Pablo escribe aquí, aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. ¿Por qué ustedes creen que escribió Pablo esa frase allí? ¿Será casualidad que escribió eso ahí? ¿Por qué habrá escrito quien resucita a los muertos? Ah, belleza. ¿Saben? Porque no es una confianza vacía. No es una confianza en algo que no vemos y no. Es una confianza en el Dios eterno que tiene poder absoluto incluso sobre la muerte. Por eso le escribe. Es decir, aprendemos a confiar en Dios porque Él tiene todo el poder, incluso para resucitar muertos. Confiamos en Él porque Él es poderoso, porque todo está en sus manos, porque con el sonido de su voz creó todo lo que existe. Pablo quería dejar claro que así como Dios resucitó, el Padre resucitó a Cristo, puede levantarte a ti hoy del quebranto. Si hizo milagros ayer, puede hacer milagros hoy. Miren, y no siempre quitándonos el dolor. Eso que nosotros esperamos que se nos quite rapidito el dolor, no, a veces no es así. A veces lo necesitamos. Fíjense en esta frase de A.W. Tozer, me gustó. Dios nunca usará poderosamente a alguien que no haya herido profundamente primero. No. Es que para poder ser usado por Dios primero tengo que quebrarte y moldearte a mi imagen. Primero tienes que aprender a confiar. Primero tienes que aprender que se trata de mí y no de tus capacidades. Entonces después te uso. Y saben, muchas veces nos resistimos. Muchas veces nos mantenemos callados y hasta nos preguntan, ¿cómo estás? Bendecido, prosperado y en victoria. Es hasta mentira. Me estoy comiendo un cable. Estoy hasta la guaya, pero yo estoy bendecido y prosperado. Mentiroso. No está bendecido y prosperado. No. Esa es otra cosa. Esta es otra cosa. Esa es otra cosa. Ahora bien, fíjense algo. Cuando estamos atravesando estas situaciones, muchas veces tratamos de ocultarlas, esconderlas, no sacarlas a la luz, pero aquí el Pablo nos estaba enseñando que él lo estaba escribiendo a su gente. Le estaba escribiendo, hey, estoy agobiado, me superan mis capacidades, no aguanto. Y saben, el apóstol Pedro también escribió de lo mismo.
La primera carta de Pedro, capítulo 1, Pedro le escribe a una iglesia que estaba siendo perseguida, muy perseguida duramente. Y fíjense lo que escribe. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo vuelva. Es decir, las pruebas son las que fortalecen nuestra fe. Son las pruebas las que, así como el fuego acrisola el oro, asimismo afianza nuestra fe las pruebas y el sufrimiento. Y quizás algunos puedan decir, ok, Daniel, está bien, confiar en Dios suena bonito, suena chévere, ay, pues confía en Dios, pues ya, y ya, suena bonito eso. Pero, ¿cómo hago eso de confiar en Dios cuando estoy desesperado? Cuando no veo solución. ¿Cómo aplico eso de confiar en Dios cuando estoy agobiado más allá de mis capacidades? ¿Cómo aplico eso? Fíjense algo, no se trata de un acto mágico. No se trata de decir hoy, yo confío en Dios hoy y mañana se resolvió el problema. No, no funciona así. No. Confiar en Dios, fíjense esto, no siempre se siente bien. No siempre se siente agradable el hecho de tener que confiar en Dios en una situación difícil. Como decía el apóstol Pablo, me supera, me agobia. No siempre es agradable, especialmente en medio de presiones difíciles. Y a veces pensamos que la fe es sentirse fuerte todo el tiempo. ¿No? No es disimular que estoy fuerte. No. En realidad la fe comienza cuando reconocemos nuestra debilidad. Cuando hacemos como hizo el apóstol Pablo, no aguanto, me sobrepasa, Señor, te necesito. Allí empieza a trabajar la fe. No es disimulando el problema, minimizándolo. La fe no es negar la realidad. El problema está. La fe es mirar de frente al problema y descansar en que Dios tiene el control de todo. Tener fe en medio de la dificultad no es decir que no existe el problema. Es entender y saber que si Dios lo hizo una vez, lo va a volver a hacer. Es entender que si Dios tuvo cuidado de mí desde el inicio, va a seguir teniendo cuidado de mí. Es entender que yo estoy en sus manos. Es rendirme por completo a sus manos. Es entender que no puedo con mis fuerzas y que necesito de ti, Dios. Es decirle a Dios con sinceridad, Señor, no tengo fuerzas, pero tú sí eres fuerte. Y tú sí eres poderoso. Iglesia, miren, la fe no es positivismo o una técnica motivacional. Es una dependencia profunda en aquel que tiene el poder absoluto. Por eso es que el apóstol Pablo escribía y decía allí, aprendimos a confiar en Él porque Él tiene el poder de resucitar a los muertos. Es confiar en su poder. Iglesia, cuando sientes que ya no puedes, ahí es cuando Dios comienza a obrar. Ahí es cuando Dios empieza a trabajar. Y muchas veces nos resistimos. Muchas veces queremos luchar y preguntarnos por qué. No,
Y a veces Dios necesita quebrarnos. Y cuando eso sucede, que supera nuestras capacidades, que la situación me rompe, me quiebra, me estremece, ahí es donde Dios empieza a decir, ya entendiste que es con mi fuerza y no la tuya. Ahora lo entendiste, ok, ahora ven y vamos a caminar juntos. Yo te voy a enseñar a confiar en mí. Es allí, es en medio de las circunstancias. La pregunta es, iglesia, ¿sigues confiando obstinadamente en tus propias capacidades? ¿Sigues aferrándote a tus propias capacidades? ¿Aún crees que sabes cómo resolver todas las cosas? ¿O realmente estás aprendiendo a confiar en Dios en el proceso? ¿Estás buscando soluciones en algo o en alguien? ¿O estás aprendiendo a confiar? ¿Te estás aferrando a Dios de tal manera que estás aprendiendo a confiar en Él? Fíjense, este pasaje nos enseña un segundo principio que quiero transmitir. ¿Qué hago cuando la presión supera mi capacidad? Recuerdo que Dios sigue siendo fiel. Él no cambia, tú sabes. Dios no es como nosotros, que hoy amanecemos felices y mañana bravos. Si desayunamos bien, felices todo el día. Si no, amargados. No, Dios no cambia. Fíjense lo que escribe, efectivamente Él nos rescató del peligro mortal, Él ya lo hizo y lo volverá a hacer. Es decir, la confianza es en Él, en su carácter fiel, no en si me va bien o me va mal, no en si amanecí bien o amanecí mal. No, es en Él, es en su carácter fiel, porque su palabra dice que Él permanece fiel y que su fidelidad es grande y es por siempre. Allí es donde está la clave. Recordar que Él sigue siendo fiel aún en la dificultad, aunque no lo veamos. Fíjense, Pablo no estaba confiando en las circunstancias o las emociones, sino en el hecho real que Él ya había tenido cuidado de él y va a seguir teniendo cuidado de él. La fidelidad de Dios no se mide por cómo me siento, sino en su carácter inmutable que no cambia. Por eso el escritor de Hebreos escribió, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No cambia. La fe es puesta, fundamentada en ese Dios que no cambia y que prometió tener cuidado de nosotros hasta el final. Fíjense, Hudson Taylor, misionero británico del siglo XIX, quien fue uno de los pioneros en la misión evangelística en China, enfrentó de todo. Enfermedades, pérdida de seres queridos, de hecho su primera esposa falleció y algunos de sus hijos también. Traición, abandono, soledad, rechazo, agotamiento, padeció de todo en su trabajo misionero. ¿Saben lo que escribió en su diario después de todo eso que atravesó? Escribió, mi alma está cansada. ¿Ven que no está negando la situación? Mi alma está cansada. Estoy física, mental y espiritualmente agotado. ¿Y saben algo? Es normal que nos agotemos. No hay que esconderlo. Al contrario, hay que hablarlo. Y dice, me siento incapaz. Sin embargo, fíjense esto, sé que mi Salvador jamás me ha fallado y no empezará ahora. Si Él fue fiel desde el principio, seguirá siendo fiel hasta el final. No empezará a fallarte. No lo hará. Sin importar las circunstancias, sin importar las situaciones. Este misionero aprendió, al igual que el apóstol Pablo, que cuando llegamos al límite, cuando nos sentimos así incapaces, agobiados, cansados, física y mentalmente, cuando la situación sobrepasa nuestra capacidad de aguantar,
Dios no nos abandona. Al contrario, nos sostiene y nos enseña a confiar en Él. Quizás algunos pueden decir, bueno, Daniel, a ver, yo voy a confiar en Dios, pues está bien, pues. Voy a confiar en Dios. Pero, ¿y si Dios no me libra de la prueba? Yo voy a confiar, pero ¿y si no me libra? Ya no está confiado. ¿Y si no me libra de la prueba? Es que pasa algo, es que Dios es soberano. Y ¿saben qué? Fíjense esto, lo voy a decir. Dios a veces nos libra de la prueba, a veces nos libra en la prueba y otras veces nos libra a través de la prueba. Sonó enredado, trabalengua, lo voy a explicar. Dios a veces nos libra de la prueba, es decir, nos quita la prueba. ¿Ok? Oramos y Dios a veces, en su soberanía, porque sabe que es lo mejor para nosotros, nos libra de la prueba. A veces nos libra en la prueba. ¿Qué quiere decir eso? Que en medio de la prueba nos libra del temor, nos libra de la duda, nos enseña a confiar en Él, nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz solo sucede cuando hay una prueba. Eso es que nos libra en la prueba. No nos quitó la prueba, pero en la prueba nos enseñó. En la prueba nos libró del temor. Y otras veces nos libra a través de la prueba. ¿Qué quiere decir eso? Que a través de las pruebas nos libra de nuestro orgullo y de nuestro sentido de autosuficiencia. Nos libra de nuestro egocentrismo. O sea que técnicamente Dios siempre nos libra. Siempre está actuando Dios en nosotros. Lo que pasa es que a veces tenemos desacuerdos de opiniones con Dios en cómo debe actuar. ¿No les ha pasado a ustedes? Yo en ocasiones he tenido desacuerdos con Dios de cómo debe actuar. Sí. Recuerdo que una vez tuve un desacuerdo con Dios de que yo debía tener un mejor carro, cuando el carro me dejaba regado por ahí a veces. Ese era un desacuerdo que yo tuve con Dios. Pero allí Dios me enseñó a confiar. A orar, me enseñó a orar. Ay, Señor, que no se pare el carro. Me enseñó a orar clamando, Señor, que este carro no se pare. Allí Dios nos enseña. Y en medio de la prueba y a través de la prueba nos libra de ese sentido de autosuficiencia, que es necesario que nos quitemos para poder fortalecer nuestra fe. ¿Y saben algo? Entender esto transforma nuestra manera de ver las crisis. Entender que Dios siempre actúa y siempre nos libra, siempre tiene cuidado de nosotros, siempre hace lo mejor para nosotros, transforma nuestra manera de ver la crisis. ¿Saben por qué? Porque ya no la vemos como, las crisis y las dificultades ya no las vemos como obstáculos. No. Lo vemos como oportunidades para confiar más profundamente en Dios. Es decir, yo me levanto en medio de la adversidad y digo, Dios, enséñame algo me tienes que enseñar. Algo quiero aprender de esto, muéstrame qué aprender de esto. Fortalece mi fe, yo sé que vas a fortalecer mi fe. Es estar a la expectativa en medio de la adversidad. Algo vas a hacer, Dios, esto no es casualidad. Sé que algo me vas a mostrar, algo me vas a enseñar, algo me vas a revelar en medio de esta adversidad. Y voy a salir con mi fe fortalecida. Iglesia, Dios tiene cuidado de nosotros. Pensé que iba a escuchar más amenes, pero bueno, voy a repetirlo. Dios tiene cuidado de nosotros. Sí, a veces nos cuesta creerlo. Sí. Dios tiene cuidado de nosotros. El apóstol Pedro escribió, depositen en Él toda ansiedad, porque Él tiene cuidado de nosotros. 1 Pedro capítulo 5.
Y fíjense algo, aunque no lo veamos o aunque no lo sintamos, porque muchas veces nos guiamos por nuestros sentimientos, Él está actuando y Él está obrando de la mejor manera para nosotros. Solo debemos confiar plenamente en Él. Fíjense, quiero cerrar con una historia. Cuando mi mamá estaba, algunos de ustedes ya la conocen, de hecho Carlos debe acordarse, cuando mi mamá estaba encinta de mí, pero ¿por qué se ríe? Carlos se acuerda cuando mi mamá estaba encinta de mí. Cuando mi mamá estaba encinta de mí, fíjense esto, mi mamá tenía 2 fibromas que estaban amenazándome a mí. No era uno, eran 2 fibromas. Y al principio, pues, los doctores decían, esto no va a funcionar. Lo más probable es que muy pronto vayan a tener una pérdida. Milagrosamente, yo fui creciendo. Y cuando fui creciendo en el vientre de mi madre, los médicos decían, bueno, puede ser que pegue, puede ser que funcione, pero fíjense, lo más probable es que venga con un defecto, una discapacidad o que venga con algo. Sí, así decían. Y aquí entre nos, miren lo guapo que salí, ¿no? Y fíjense algo, la iglesia estaba orando por mi mamá. Bueno, y por mí también. Toda la iglesia oraba. Ya ven por qué es importante orar unos por otros. Ya ven por qué es importante orar juntos, presentar nuestras peticiones a Dios juntos. La iglesia oraba. Y el embarazo fue avanzando y avanzando. Ahora, en el último proceso del embarazo, tuvo una complicación mi mamá. Y toda la iglesia estaba diciendo, hey, ¿qué pasó? Si venimos orando, ha venido sucediendo de manera milagrosa esto. Y ahora, en el último momento, a las últimas semanas, es que va a suceder algo, se va a complicar. Estaba en riesgo mi vida. Decía la gente, hey, tanto nadar para morir en orilla, tanto hemos orado para que al final. Y sí, hubo complicación y hubo que hacerle a mi mamá una cesárea de urgencia para sacarme. Ahora, ¿ustedes saben algo? Cuando le hacen la cesárea a mi mamá y me sacan, ¿saben qué vio el médico? Que no estaban los fibromas. No estaban. No. Ahora, esas son las complicaciones que no nos gustan. Porque no entendemos por qué, Señor, hay una complicación. Si yo estaba orando. Pero ¿saben algo? Esa complicación la permitió Dios para que mis padres aprendieran a confiar en Él. Esa complicación fue plan de Dios, no castigo, fue plan de Dios para que el médico viera que Dios está por encima de cualquier cosa. Sí. ¿Y saben qué? Esa complicación también sirvió para que yo hoy, después de unos años, entendiera que si Él me libró al inicio, me va a seguir librando hasta el final. Así es como Dios trabaja. Así es como aprendemos a confiar en Él. Entendiendo que Él tiene cuidado de nosotros y que si lo hizo una vez,
lo va a volver a hacer. ¿Saben por qué? Porque es fiel. Porque nos ama. Porque su fidelidad es grande. ¿Qué hago cuando la presión supera mi capacidad? Dejo de confiar en mí y aprendo a confiar en Dios. ¿Qué hago cuando la presión supera mi capacidad? Recuerdo que Dios sigue siendo fiel y seguirá siendo fiel. La pregunta es, ¿lo crees, iglesia? ¿Crees que Dios es fiel y seguirá siendo fiel? A pesar de la adversidad, a pesar de la dificultad, a pesar de las situaciones difíciles, a pesar de que los médicos digan, esto no va a funcionar. Dios sigue siendo fiel. ¿Puedes repetir esto conmigo? Cuando la presión me quiebra, aprendo a confiar en Dios, pues Él sigue siendo fiel. ¿Lo puedes repetir una vez más? Cuando la presión me quiebra, aprendo a confiar en Dios, pues Él sigue siendo fiel. ¿Me acompañan a orar? Gracias, Padre, por tu misericordia, tu fidelidad, porque eres bueno, Dios. Gracias, Padre, porque sigues siendo fiel. Las situaciones no determinan tu fidelidad. Mis emociones no determinan tu fidelidad. No. Tu fidelidad es para siempre. Permanece fiel hasta el final, Dios. Gracias por esa fidelidad tuya. Gracias porque tienes cuidado de nosotros. Gracias porque si nos libraste desde el inicio, nos librarás hasta el final. Gracias, Señor, porque aún el poder respirar es obra de tu fidelidad. Aún el poder ver a nuestros hijos y a nuestras esposas sonreír es por tu fidelidad. Gracias, Padre. En ti ponemos nuestra confianza y nuestra esperanza, Dios, sabiendo que tú obras en nosotros. Allí en la adversidad aprendemos a confiar de ti. Oro por mis hermanos, Señor. Oro para que tu gracia y tu favor los rodeen, los acompañe siempre, Dios. Oro para que Dios te muestres a ellos, hables a sus vidas, Señor. Le muestres a ellos que tú eres fiel, Dios. Que aún en medio de las situaciones que atraviesan, Señor, tú estás allí. Tú no te has ido, tú no nos abandonas, Señor. Muéstrales, Dios, que tú tienes un propósito. Que ningún sufrimiento es en vano. Que toda situación difícil es aprendizaje. Que en las situaciones difíciles te aprendemos a conocerte. Aprendemos a confiar en ti. Y cuando aprendemos, Señor, tú obras de manera milagrosa en nosotros. Ayúdanos a comprenderlo, Dios. Y saber que tú siempre estarás allí. Porque prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y